en el pizarrón y decir cualquier cosa. No lo voy a usar más. Invitar, ahí está. Enviar recordatorio. Voy a invitar a una persona. ¿Y cómo hago? Invitados. Adriana. Sacar la dirección de cómo. Enviar, no, ya se, María del Col, Serrayoli, ya se empezaron. Espera que voy a cancelar. ¿Me escuchan? Ah, ya sí, yo. Hola, Adri. Voy a apagar, voy a apagar, tengo que apagar todos los micrófonos para que se escuche mejor mi voz y ustedes van a poder hablar por chat. Bueno. Espera que no, a vos no te, puedes silenciar a todos menos a vos. Bueno, no importa. Adri, si no yo lo anulo. Sí, porque no me sale para anular el tuyo. Si no, mientras no haya ruidos de fondo no hay ningún problema. La cosa es que todos los ruidos del resto, si dejo abierto el micrófono, todos se acoplan y no se escucha nada. ¿El resto me escucha? Acá veo... A ver. Ah, buenísimo. Bueno, bárbaro. María, sí, bárbaro. Bueno, listo, entonces si me escuchan, es lo más importante. Bueno, no es lo más ideal esto, pero vamos a tratar de ir sobrellevándolo. Ustedes ya tienen bastante material, bueno, ya me conocen, que es una ventaja. No sé si quieren hacerme primero alguna pregunta. Mi idea hoy era explicarles un tema que es una parte que es complicada, que es el análisis de los recursos de cohesión y explicarles los recursos de cohesión. Que una vez que tengamos eso explicado, podemos practicar bastante, pero me parecía que era mejor explicarlo con una videoconferencia. Primero, ¿tienen alguna duda? Si quieran preguntar primero o arranco con el tema nuevo. No, los doy tiempo. Yo mientras voy buscando para compartir un cuadro con ustedes y mientras van pensando si tienen alguna duda,
Bueno, todo mal. Ustedes no ven una pantalla, ¿no? ¿Ven una pantalla con algo o no? ¿O qué ven ustedes? Bueno, espérenme 2 minutos a ver si puedo compartir lo que quiero compartir y a ver. Bueno, ¿lo ven esto que compartí? Ah, bueno. Eh, a ver, es un cuadro que dice recursos de cohesión, que lo preparé para que no, no fuera como tan en el aire lo que les explico. ¿Lo ven entonces? Bueno, bueno, bárbaro. Entonces, no, alguien me pedía, Julieta, me pedía más ejercitación de cláusulas. Sí, tenemos que hacer un montón de ejercitación, lo que pasa es que tenemos que avanzar un poquito más. A ver, sí, esperen que leo esto. En el último ejercicio, cuando dice un jardinero persa, dice el príncipe Salva, le salva a Manuel con el príncipe encantador. Sí, y la bajamos por eso. No habíamos subido una cláusula, era un jardinero persa, dice su príncipe, y la otra abajo, sálvame. Sí, habría que poner el puntito, los corchetes con el numerito, por ahí yo me olvidé. Siempre que hay una incluida, hay que indicarlo con corchetes y el número. Igual les explico, esto es una cuestión de organización. Los corchetes, estén o no estén, no hacen el análisis que vamos a ver ahora. Es simplemente por una cuestión más visual y para indicar que ahí hay una incluida. En realidad, todo esto que estamos haciendo va a ir a parar a un cuadro que es lo que hoy les quiero explicar. Ustedes saben que, bueno, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, Halliday es un lingüista que pertenece a la gramática sistémico-funcional, y entre tantos temas que aborda, porque no vamos a ver todo, simplemente nosotros nos vamos a ocupar de los recursos de cohesión. Esperen que tengo que ver si esto se está grabando. Sí, perfecto. Uno de los temas que aborda, les decía, es de los recursos de cohesión. Hay un análisis, ese análisis que él plantea de los recursos de cohesión nos sirve mucho a nosotros como correctores o como redactores. La cuestión es la siguiente. Para Halliday, el tema de la coherencia y la cohesión es fundamental. Por eso les decía también que esta materia vemos 3 autores nada más, y los 3 autores abordan los mismos temas, que son los de coherencia y cohesión. Coherencia y cohesión es fundamental para escribir bien, para redactar bien, para corregir. O sea, no se puede corregir un texto bien si ese texto no tiene, o sea, no se puede, un corrector no puede corregir bien si no tiene incorporados los recursos de cohesión. Entonces, lo que yo quería ver hoy es los recursos de cohesión, qué es, cómo funcionan, cómo se analizan, para que podamos practicar, vamos a practicar durante muchas clases o varias clases el análisis de los recursos de cohesión, porque al principio cuesta un poquito, y más así a la distancia. Nosotros vimos que Halliday tiene un texto, o sea, nosotros partimos de un texto que está bien escrito. Más adelante, si todo va bien, si podemos, la idea es ir a textos que estén mal escritos, para que nosotros veamos cómo
¿qué hacemos como correctores o como redactores frente a un texto que está mal escrito? ¿Cómo podemos nosotros corregirnos los recursos de corrección y cómo podemos, a su vez, corregirle a otro? Entonces, eso va a ser después. En una primera instancia vamos a partir de textos que son coherentes, que son cohesivos. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de dónde radica esa cohesión. O sea, ¿qué es lo que hace que el texto sea cohesivo? Y lo que plantea Halliday es que el texto, parte de la noción de coherencia. Dice primero que hay tres tipos de coherencia: coherencia situacional, sociocultural y gramatical. Las dos primeras las vamos a dejar de lado ahora y vamos a ir a la coherencia gramatical. Vamos a empezar por esta. O sea, un texto es coherente si tiene coherencia gramatical. Y para que tenga coherencia gramatical, tiene que tener estos que yo les puse en el cuadrito, tiene que tener recursos de cohesión. ¿Sí? Si el texto posee los recursos de cohesión, entonces el texto tiene coherencia gramatical. Es un texto cohesivo. Les voy a explicar estos recursos de cohesión, que muchos los deben conocer porque incluso ya se dan en la escuela. No son difíciles de incorporar. Lo que sí cuesta al principio es encontrarlos en el texto. Porque todo esto es una construcción teórica, después cuando uno va al texto parece que no encuentra nada y en realidad en un buen texto aparecen muchos de estos recursos. Hasta ahora vamos bien. No sé, ustedes van diciendo que se escucha porque yo como no tengo registro al no verlos es difícil. Hasta ahora va más o menos bien. ¿Se entiende? Vamos a ver los recursos de cohesión ahora. Entonces, ustedes tienen que hay dos tipos de recursos de cohesión, ¿sí? Que son la cohesión gramatical y la cohesión léxica. Yo igual después de este cuadrito se los voy a subir. Incluso ustedes tienen ya, yo les adelanté en una de las clases, en uno de los resúmenes, está el resumen de estos recursos de cohesión. Pero me interesaba darlo tipo personalmente porque con experiencias de los temas que nos cuestan en gramática. Es una lástima que no estemos presenciales porque es una materia muy linda que se disfruta mucho, el análisis salen cosas muy ricas, pero bueno, lo haremos como podamos. Entonces, dentro de la cohesión gramatical, o sea, tenemos dos tipos de recursos de cohesión, uno es la cohesión gramatical, otro es la cohesión léxica. Dentro de la cohesión gramatical empezamos, uno es la referencia. La referencia, para Halliday y para otros lingüistas, yo lo que de Halliday, pero no es que sea algo particular de él esto, es lo que hace es una sistematización bastante clara. La referencia es el correcto uso de los pronombres y los artículos. ¿Qué significa esto? Dice Halliday que los pronombres son grandes provocadores o generadores de cohesión en el texto. Es incluso la manera más fácil de generar cohesión en el texto. Pero no todos los pronombres. Él dice que los pronombres en los cuales nosotros nos tenemos que fijar para analizar la cohesión o para generar cohesión son los pronombres personales, posesivos y demostrativos. Los personales, yo, tú, él, me, los posesivos mi, su, los demostrativos ese, aquel. Bueno, después ustedes revisen la lista que la tienen de normativa, pero recuerden que cuando analizamos el recurso de referencia, la analizamos en los pronombres personales, posesivos y demostrativos. ¿Cómo funciona la referencia? Primero, lo importante es que todos estos recursos que yo les estoy explicando, menos la colocación que lo tiene abajo, y yo se los aclaré ahí, salvo las colocaciones que las manejamos aparte,
todos los recursos de cohesión van a ir a parar a un cuadro, que vamos a ver en un ratito. Pero para hacer ese cuadro, los recursos de cohesión siempre se analizan entre cláusulas. Yo no analizo recursos de cohesión adentro de una cláusula. ¿Por qué? Porque esta es gramática textual, esto no es sintaxis. A mí la oración tiene cohesión, siempre tiene cohesión, pero eso le importa a la sintaxis. A nosotros nos importa solamente la cohesión entre cláusulas. Por eso lo primero que hacemos es separar en cláusulas, porque los recursos los vamos a buscar entre una cláusula y otra. Entonces yo les escribo una oración acá, por ejemplo. Yo digo, Mariana vive en su casa. Simple. Mariana vive en su casa. Ahí hay un pronombre posesivo. El pronombre posesivo es su. Ahora, en una cláusula sola yo no puedo analizar recursos de cohesión para la gramática textual, porque no me cohesiona con ninguna otra cláusula. Entonces, ese su está ahí, no me interesa, no lo voy a analizar. ¿Cuándo voy a analizar yo los pronombres? Ya que estamos en el caso de referencia, cuando establecen conexiones entre cláusulas. Si yo digo, por ejemplo, María llegó, se lo estoy escribiendo en el chat, fíjense, María llegó tarde, su casa estaba vacía. Acá sí tengo dos cláusulas. Tengo una cláusula 1, María llegó tarde, y tengo una cláusula 2, su casa estaba vacía. Ahí es cuando yo puedo analizar, o sea, en este caso que tengo como mínimo dos cláusulas, es cuando puedo analizar los recursos de cohesión. ¿Y dónde está acá el pronombre? Fíjense, o sea, no pierdan de vista el ejemplo. El pronombre es su, que es un pronombre posesivo. Muy bien. Ese pronombre posesivo, ¿con qué me conecta? Ese su, ¿a quién se refiere? ¿A qué otra? ¿A qué? A María. O sea, su, entienden que si yo vuelvo al ejemplo, o sea, vuelvan un poquito más arriba, si yo digo, María llegó tarde, su casa estaba vacía, ese su me remite a María. Ese pronombre es posesivo, cumple la característica de pertenecer a los tres tipos de pronombres que analiza Halliday, o sea, es posesivo. Están, el pronombre y su referente están en dos cláusulas diferentes, entonces este es el pronombre que yo voy a analizar como recurso de cohesión y le voy a poner como nombre referencia. Ahora, les vuelvo a copiar el ejemplo. María llegó tarde. María llegó tarde, su casa estaba vacía. Encontramos el pronombre. Sabemos que se refiere a que tiene un referente que está en otra cláusula. Bueno, esto alguna vez lo mencionamos el año pasado. Si el referente, que es María, María es el referente. Y el su es el pronombre. Si el referente está primero y el pronombre está después, esto se llama referencia anafónica. O sea, ¿por qué? Porque el pronombre va para atrás en el texto, o sea, va para atrás o para adelante, hasta depende de cómo uno se ubique. O sea, yo voy hacia atrás en el texto, no hacia adelante. El pronombre me remite a algo que está dado antes. Si eso, en ese caso, el pronombre me remite a algo que está dado antes, ese es el caso de la referencia anafórica. Es un tipo de referencia. O sea, las referencias son de dos tipos. Anafórica o la que vamos a ver ahora, catafórica. ¿Entienden lo que es la referencia anafórica? Porque miren que después cuando analicemos tenemos que reconocer si es anafórica o si es catafórica. Muy bien. Ese es un tipo de referencia. Igual esta es la más común, la catafórica es poco común, casi no, aparece mucho menos, y te digo que los textos que analizamos casi que no la encontramos. Bueno,
¿Cuál es la otra referencia? La catafórica. Si yo digo, por ejemplo, leyó esto, 2 puntos, quédate en tu casa. Yo tengo este ejemplo, leyó esto, quédate en tu casa. Ahí tengo un pronombre, que es esto, es un pronombre demostrativo, es del tipo de pronombre que dice Jalide que cumplen con el requisito, o sea, es el pronombre que me permite establecer relaciones de cohesión. Entonces, esto es el pronombre demostrativo, pero no se refiere a algo que está antes, sino que se refiere a algo que está después. Entonces, si yo tengo el pronombre y después tengo el referente, esto se llama referencia catafórica. ¿Mm? El pronombre primero, el referente después, es referencia catafórica. O sea, yo tengo leyó esto. Esto me remite a todo lo que viene después, a la frase esa que viene después. Quédate en tu casa. Entonces, eso es una referencia catafórica. ¿Mm? ¿Entienden la diferencia entre catafórica y anafórica? O sea, todavía no salimos de la referencia. El primer recurso de cohesión se establece con los pronombres personales, posesivos y demostrativos. El pronombre puede estar antes del referente o después del referente. ¿Mm? Claro, en este caso es todo el referente. ¿Mm? A veces el referente es una sola palabra, que eso después lo vamos a ir viendo en el análisis. A veces, en general es una sola palabra, a veces puede ser un sintagma, una unión de, no sé, artículo y sustantivo, a veces es artículo y sustantivo más adjetivo, otras veces es como en este caso una frase. ¿Mm? El referente puede ser más de una palabra. ¿Sí? Bueno, pero también con la referencia, dijimos que la referencia se establece con pronombres, pero también con artículos. En el caso de los artículos hay un solo caso en el que marcamos referencia a partir de los artículos. Un solo caso y nada más, no tienen que preocuparse ni preguntarse ni si no hay excepciones, nada. ¿Cuál es ese caso? Si yo digo, por ejemplo, una mujer llegó, la mujer estaba enojada. Le estoy dando oraciones, o sea, un ejemplo cortito, pero esto podría ser que porque Adriana Pérez me ayudó a ingresar porque no había manera de poder ingresar al aula y ella se quedó. No sé, Adri, el problema es que vos no te jodas en las cosas que tenés que hacer vos. Si querés probar, probá, no sé. El sistema tampoco te quiere tener acá todo el tiempo la clase. Yo te agradezco porque si no, no vamos a poder hacer nada. Fíjate si querés probar de cerrarla y si no, vemos. No sé. Tengo un chiquitín que ya... Bueno, sigamos. Teníamos la oración. Una mujer llegó... A ver, espere que... Perdón esto, pero... Pasa que no... En realidad debería haber alguien del soporte que no está, así que me ayuda Adriana Pérez, que es una profe de la mañana, que si no, no hubiera podido entrar. Lamentablemente estamos como medio solos. Bueno, volvamos al ejemplo. Una mujer llegó, la mujer estaba enojada. Estábamos con la referencia y estábamos con la referencia en los artículos. En el caso de los pronombres se analizan personales, posesivos y demostrativos, esos tres. Siempre personales, posesivos y demostrativos son los únicos que se analizan.
En cuanto a la oración, esperen que las vuelvo a copiar. Una mujer llegó, la mujer estaba enojada. Ahí está. Ahí tenemos artículos. Los artículos son una y la. Depende qué corriente de la normativa tomen, o depende de la denominación. Algunos llaman a este artículo una, lo llaman artículo indeterminado, el artículo determinado. Para algunos no son artículos, son adjetivos. Bueno, no nos vamos a meter en esa discusión de la gramática, porque lo que importa es que en el para Halliday, lo que importa es que, bueno, uno funcione con mayor indeterminación que el otro. Si yo digo, una mujer llegó, es indeterminado en el sentido que es una mujer cualquiera. La primera vez que menciono un objeto o una persona en un texto, lo tengo que mencionar con un artículo indeterminado, porque no lo conozco. Yo no lo conozco, o sea, lo presento por primera vez y el lector no lo conoce. La segunda vez que aparece esa persona, la segunda vez que se menciona ese objeto, va a ir con el artículo determinado. ¿Sí? Porque ya fue mencionado. Quiere decir que en este caso, ¿dónde está la referencia, el recurso de la referencia? Una y la. ¿Sí? Después vamos a ver cómo los marcamos en el texto, pero la referencia es que la mujer, esa segunda que aparece, la mujer me remite a una mujer que es la primera. ¿Sí? ¿Esto lo entienden? O sea, tenemos, es buscar, o sea, en realidad son muy sencillitos los recursos. Lo que pasa es que después confunde, perdón, lo que confunde a veces es marcarlo en el texto. ¿Sí? Esto de estar trabajando en la casa todo el mundo, todo con todo, ustedes ya lo saben, es muy complicado. Bueno, primer recurso, la referencia. Segundo recurso, la sustitución. La sustitución, acá presten atención, porque sustituir para Halliday no es cambiar una palabra por otra. Nosotros pensamos que sustituye una palabra por otra. No, no es eso. La sustitución se da en dos casos solamente. Que si estos casos no se dan así como están, no hay sustitución. El primer caso, y ustedes van a ver, ¿por qué? Y van a decir, ¿por qué Halliday crea un recurso especial para dos ejemplos solamente? Porque en realidad eso está pensado para el inglés. Y la sustitución es un recurso que en inglés se usa muchísimo, pero no tanto en español. Entonces, lo damos, por supuesto, en español hay dos casos, lo que está en inglés es continuo. Los que saben inglés, yo voy al ejemplo muy fácil, si no me acordar, aunque no sepan, de la primaria. Si yo digo, ¿do you play tennis? Y el otro contesta, yes, I do. Esto es una sustitución. Bueno, ahí el over I do. ¿Do you play tennis? Yes, I do. ¿A qué se llama sustitución? Esa segunda oración, o sea, acá es como que una oración o una cláusula, mejor dicho, una cláusula reemplaza a toda otra anterior o a una construcción mayor. Ya no hablamos de palabras, sino que toda una construcción, que es en este caso, y esa luz está reemplazando a lo anterior. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto en español? Si yo digo, ¿viste a mi hermano? Sí, lo vi. En este caso, ¿por qué es una sustitución? Porque yo estoy reemplazando o sea, viste a mi hermano y el otro está contestando, en vez de contestar sí, vi a tu hermano, sí, lo vi. Este es un caso de sustitución. El otro caso de sustitución es con
la palabra mismo, pero usada correctamente. Si yo digo, a ver, y a ver, hiciste la tarea, no sé, de lengua, o mejor dicho, a ver, esperen que a ver, tenía una noción acá, perdón, pero me la acordaba de memoria y sí, acá está. Esperen. Juan pensó que ganaron el partido. María pensó lo mismo. Juan pensó que ganó el partido. María pensó lo mismo. Ven que este mismo está correctamente usado. Ese pensó lo mismo me reemplaza, ese lo mismo me reemplaza a que ganaron el partido. O sea, es como en este caso, para diferenciarlo de lo que es la referencia. Acuérdense que la referencia se marca a partir de pronombres y artículos. Y la sustitución es este caso particular en que un sintagma reemplaza a otro sintagma. Lo mismo reemplaza a ganar el partido. Como son casos tan puntuales que si no pasan, si no es esto, no se marca sustitución, casi que ni la tendrían que tener en cuenta, porque si no, muchas veces se la van a confundir y van a marcar sustituciones donde no hay. Lo importante es que encuentren que presten atención, especialmente a la referencia, y que no confundan la sustitución con cualquier otra cosa. Les doy otro ejemplo de sustitución que también se da en español. Ejemplo, si dice, no sé, estudiaste mucho ayer, sí lo hice. Ese lo hice reemplaza a estudié mucho ayer. Es decir, sí, estudié mucho ayer, lo hice. Ese lo hice sustituye al sintagma anterior. Ese es el caso entonces de una sustitución. No hay más en español, no existen más. Nunca en todos estos años que doy esta materia de magia no apareció otro caso diferente que pudiera llevarnos a dudas, así que tómenlo más fácil. Es esto, listo, y no se compliquen la vida. ¿Alguna preguntita hasta ahora de referencia a sustitución? Bueno, ¿alguna duda? No. Bueno, listo. Bueno, vamos al otro recurso que es la elipsis. La elipsis para Halliday es la sustitución por cero. Sustitución por cero. Quiere decir que saco algo de la oración, de la cláusula, y no lo vuelvo a repetir después porque se entiende. La elipsis puede ser, ustedes creo que lo vieron en sintaxis, la elipsis puede ser nominal, si lo que se elige es un sustantivo o un adjetivo, o la elipsis puede ser verbal, si lo que se elige es un verbo. Es muy común la elipsis verbal, en general se marca con coma, pero lo que importa siempre, porque lo estamos pensando como recurso de cohesión, es que cuando yo defino un verbo, ese verbo sí o sí tiene que haber sido mencionado antes en el texto. Porque si no, no se establece un recurso de cohesión. Acuérdense que la cohesión es un recurso entre cláusulas. Entonces,
si yo he leído un verbo y ese verbo no está mencionado antes, no lo puedo marcar como elipsis. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si digo, a ver, ella estudia francés. Él, inglés. Ahí claramente, en ella estudia francés, el inglés, en la coma tengo el recurso de elipsis verbal. Y me establece una conexión con la cláusula anterior. ¿Por qué? Porque me está indicando que ahí no está el verbo estudiar, pero me está conectando con la cláusula anterior en la que sí figura el verbo. Sí, nunca pierdan de vista que los recursos de cohesión conectan cláusulas. Entonces, si nosotros vamos a marcar un recurso de cohesión, lo que estamos haciendo es establecer con qué cláusula o cláusulas estamos estableciendo la conexión. Si no, no tiene sentido marcarlo como recurso de cohesión. La elipsis no es tan fácil de descubrir. En general, con los textos que manejamos tampoco aparece tanto, pero bueno, de a poco la vamos a ir descubriendo y la vamos a ir viendo. En general, para, bueno, no adelantarme tanto, pero adelantarme un poco, el parcial es un recurso que si aparece en el texto les aviso que está para que ustedes presten atención, porque tampoco da a marcar elipsis por todos lados, no es tan así, tan indiscriminadamente, que se marca tan indiscriminadamente la elipsis, así que también ténganlo en cuenta porque es un recurso que no aparece tanto. Por ejemplo, para Halliday, todos los sujetos tácitos no son elipsis. Entonces, si yo estoy hablando de Mariano, y digo, Mariano llegó a su casa, punto, se sentó, punto, se puso a ver televisión, yo no voy a poner en todas las oraciones que hay una elipsis del sujeto. Eso no es elipsis para Halliday. Pero de a poquito lo vamos a ir viendo los casos que sí y que no. Lo que me interesa hoy más que nada es que puedan entender los recursos. Y el último recurso de cohesión gramatical es la conexión, que tiene que ver con los conectores. O sea, cualquier uso de conector es muy fácil, o sea, simplemente tener a mano una lista de conectores o recordarlos, donde hay un conector, hay un recurso de conexión. Siempre y cuando ese conector conecte cláusulas, no dentro de la oración. Acuérdense que nosotros no analizamos la conexión sintáctica, sino que analizamos la conexión de la gramática textual, que es entre cláusulas. Entonces, si yo digo, ella se peina y se perfuma, ahí que tenemos dos cláusulas o una cláusula. Dos, muy bien, porque tenemos dos verbos. Entonces, en este caso, este I sí se marca como recurso de cohesión y es un recurso entonces que después lo vamos a volcar en nuestro cuadro, que cumple con todos los requisitos de recurso de conexión. Entonces yo digo, ella no sé, vamos a poner, no sé, la mesa es cómoda y grande. Acá no voy a marcar, esa I a mí no me interesa, la voy a obviar. ¿Por qué? Porque esa I es un conector que funciona dentro de la oración, está dentro de los límites de la sintaxis, no nos sirve como recurso de conexión porque no conecta cláusulas. Hasta ahora, entiendo ustedes dónde va a ir a parar todo esto. Necesito la presencialidad para motivarnos más, porque eso es muy lindo, pero no, me queda corto esto, pero bueno. Los signos de puntuación no hacen nada, no es nada, o sea, a ver, para otras teorías gramaticales, los signos de puntuación son recursos de cohesión, y lo son. Lo que pasa es que a Halliday no le interesa. Halliday
no le interesa nada que sea gramática y normativa. Eso está como presupuesto. Vamos a presuponer que el texto normativamente está bien. Bueno, nosotros analizamos los recursos. Sí, sí. Toda la gramática textual es... La normativa está como está. A nosotros nos interesa otra cosa. Bueno, y después tenemos la cohesión léxica, que se divide en dos. Reiteración y colocación. Van a ver que es muy fácil, le parecen muchos nombres, pero es fácil. La reiteración es así, a ver, desinteresante. A ver. Ah, sí, yo te había corregido un elipsis. Sí. Las frases verbales, ahí tenemos, se va diversificando y especializando. En realidad, cuando hay así dos gerundios, en realidad lo que tenemos ahí son dos frases verbales, porque se va diversificando y se va especializando. Está elidida, entonces está elidido el primer componente de la frase verbal, por eso es así que considera el dicción. Cuando tengo todos esos tipos de conexiones entre dos frases verbales, que a la segunda se le saca alguna parte, que es muy común en la escritura y bueno, en la realidad más todavía, siempre hay el inciso. Él está caminando y comiendo, qué sé yo, bueno, ahí tenemos dos frases verbales, o sea, son dos cláusulas. Está caminando y está corriendo, está caminando y está comiendo. Siempre pasa eso. Que justo se vio en el texto ese, yo no me había dado cuenta que tenía un análisis, pero bueno, ese es el análisis. Acuérdense, esto es fácil, cuando hay dos frases verbales y en la segunda se divide el primer componente de la frase verbal, es porque bueno, entonces vamos a la cohesión léxica. La reiteración se divide en tres recursos muy fáciles. De sinonimia, el uso de sinónimos. Fácil. Todos saben lo que es un sinónimo. Ahora, Halliday incorpora a ver, no se inventó de él, pero además de la sinonimia, él habla de la cuasi sinonimia. Cuasi sinonimia. Después, igual, antes de subir este cuadrito, les voy a poder incorporar más cosas. Cuasi sinonimia. ¿Por qué él habla de sinonimia y cuasi sinonimia? Porque sinónimos son esos sinónimos de diccionario que ustedes tienen. Ustedes tienen que buscar una palabra y dicen, a ver, ¿qué sinónimo tiene? Van al diccionario y buscan en el diccionario de sinónimos. ¿Cuál es la palabra? Bueno, ahí tienen un sinónimo. Tengo 8.000 mensajes de un montón de gente. Pero no me interesa. Estoy con las clases de la escuela, con el director, con un montón de cosas. Volvamos. La cuasi sinonimia. Sinonimia entonces son palabras que ustedes buscan el sinónimo y necesitan un sinónimo y van, por ejemplo, al Word Reference o algún diccionario de sinónimos. Pero Halliday dice, hay otras palabras que funcionan como sinónimos dentro del texto. Que no, si vamos a un diccionario no van a ser sinónimos, pero sí en el texto funcionan como sinónimos, ¿por qué? Porque remiten a el mismo objeto o a la misma persona. Y entonces a esas palabras él los llama cuasi sinónimos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, Mario estaba en su casa. El día anterior, ese empleado, aunque no se entienda ahora, se las dejo. Ese empleado, bla, 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 el día anterior, ese empleado estaba deprimido.
Piensen que esto siempre es en contexto, en una cuestión en un texto, que se entiende mejor en un texto. Ahora les pego como dos oraciones que parece que no tienen sentido. Si yo en una parte del texto hablo de Mario está en su casa. Pero a mí me queda, o sea, yo sé por el texto que Mario es empleado, porque yo ya dije también en el texto que Mario es un empleado. Entonces, si yo sé que Mario es el empleado, la palabra empleado funciona como cuasi sinónimo de Mario. Y esto no es un sinónimo de diccionario. Yo no voy a buscar el sinónimo de empleado y me va a salir Mario, no. O sea, esto es un cuasi sinónimo. O sea, son sinónimos en contexto. Son dos palabras que funcionan, que remiten a, que tienen una misma referencia, pero dentro del texto, ¿no? Esto se da muchísimo en los textos. Ahora, para no estar pensando si es sinónimo, si es cuasi sinónimo, lo que podemos hacer es directamente hablar de cuasi sinónimos. Está bien, si ustedes quieren poner sinónimos o cuasi sinónimos, no hay ningún problema. Pero si no, los podemos llamar a todos sinónimos, cuasi sinónimos, porque en realidad lo que plantea la lingüística es que los sinónimos puros no existen. ¿Por qué? Porque no puede haber en una lengua dos palabras que remitan exactamente a lo mismo, porque por una cuestión de economía del lenguaje no podrían existir. No hay en ninguna lengua dos sinónimos que tengan exactamente el mismo contenido. Entonces, la lingüística dice, en realidad todos deberían ser cuasi sinónimos. Entonces, si quieren, le dejamos el nombre cuasi sinónimos para todos, que son muy fáciles de reconocer, estos no tienen ningún problema, en general no se equivocan, es bastante fácil. Después tenemos la repetición, voy ahora el último, y vamos a la palabra general. La repetición es muy fácil, son dos palabras que son iguales. Si yo en varias partes de un texto lo de Mario y lo menciono, Mario estaba en su casa, 10 cláusulas después digo, Mario se levantó para ir a trabajar. 5 cláusulas después digo, Mario tal cosa. Bueno, eso es una repetición, así nomás. Ese recurso es más fácil. Cualquier palabra se puede repetir. En general no marcamos, por ejemplo, pronombres y artículos. Acá los pronombres y los artículos los dejamos para referencia. Sí marcamos repeticiones de verbos, sustantivos o adjetivos, tampoco de conectores. El recurso de repetición en general se aplica a verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, que aparecen tal cual o aparecen con alguna inflexión. Si yo digo, en un momento del texto aparece volvió y después aparece volvería y después aparece había vuelto, es una repetición, porque la palabra es la misma. Lo que pasa que es un verbo y lo digo en diferentes tiempos, pero igualmente es una repetición. Y por último, la palabra general, ahí en el cuadrito les puse ver lista, porque hay una lista que tiene el cuadernillo, que creo que se la subí está en el resumen, si no se los voy a dar, pero está en el cuadernillo también. Es una lista de palabras que funcionan con palabras generales. ¿Qué es una palabra general? Es una palabra súper amplia, que remite a otra, pero que por su amplitud entonces se considera que es palabra general. En algún punto, a veces, nos entra la duda si es un cuasi sinónimo, pero por eso está bueno remitirse a la lista esta que yo les digo. Y esa palabra la considero como palabra general. Si no está ahí, la puedo considerar como cuasi sinónimo. Les doy un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, una palabra general suele ser hombre, mujer, objeto. Entonces, si yo digo, compré mesas y sillas, esos objetos me resultaron muy útiles. O incluso podría usar muebles, ¿no? Esas palabras, objeto es una palabra referal, cosa, materia, asunto, hombre, mujer, humanidad, bueno, estas son palabras generales. Quiere decir que acá establezco un recurso de cohesión entre objetos que me remite a mesas y sillas.
y este es el recurso de palabra general. ¿Entienden hasta ahora o alguna preguntita? Es raro todo esto, pero pregunten lo que quieran, así vemos las colocaciones. En las clases presenciales, yo esto lo daba como en 2 clases, pero bueno, ahora se los voy a dar todos juntos y después vamos a implementarlo el análisis como lo hacemos. Bueno, y tenemos después las colocaciones. Todos estos recursos que yo leí hasta ahora, cohesión gramatical y la reiteración dentro de la cohesión léxica, van a ir a parar a un cuadro que en un ratito les voy a mostrar. Pero fuera de ese cuadro se analizan las colocaciones. Las colocaciones son un tipo de recurso diferente para Harvard. ¿Y por qué es diferente? Primero, porque se marca fuera del cuadro. Segundo, porque no necesita establecer que sea entre cláusulas. Halliday dice, la colocación es el único recurso que se puede marcar en cualquier parte de la oración. O sea, dentro de la cláusula, fuera, entre cláusulas, no importa. Donde encuentran una colocación, estas que vamos a ver, las marcan. ¿Por qué? Porque las colocaciones tienen que ver con los famosos campos semánticos. O sea, son palabras esperables dentro de determinado campo semántico. Y yo estoy hablando en un texto de este bendito y famoso coronavirus, va a haber un montón de palabras que yo espero que aparezcan. No sé, aislamiento, cuarentena, miedo, médicos, hospitales, vacunas. Bueno, esas palabras forman el campo semántico del coronavirus y esas son colocaciones. A ver si algunos se acuerdan que el año pasado, en Lengua 2, nosotros vimos un concepto que es parecido al de colocación y en realidad es una colocación. Muy bien, las cadenas isotópicas, muy bien. ¿Se acuerdan que marcábamos todas esas palabras que tenían que ver con determinado tema? Bueno, lo que hace Halliday es hacer una clasificación un poquito más ajustada, un poquito más exacta de lo que son las cadenas isotópicas. Todas las colocaciones son cadenas isotópicas. Lo que pasa es que en vez de llamarlos cadenas isotópicas, les vamos a dar un nombrecito más adecuado o más específico. ¿Cuáles son las cadenas isotópicas? Pues se marcan en cualquier parte del texto. Una cadena isotópica es parte todo. La parte de algo y después tiene que aparecer el todo. O sea, tienen que aparecer las dos cosas, las dos palabras, para que haya una colocación. Por ejemplo, si digo, le dolían los ojos. Su cara, bla, bla, bla. Entonces, en este caso, como ojos está dentro de la cara, acá establezco una relación que es parte todo. Ojos, parte de la cara. Ven, es mucho más libre que lo otro que vimos antes, es tratar de encontrar estas cadenas isotópicas, pero asignarles un nombre. Cuando tenemos la parte y el todo, las dos cosas, tenemos el recurso parte todo. Si estoy hablando de cocina, comedor, baño, y después aparece la palabra casa, ahí tengo parte todo. Si estoy diciendo, no sé, brazos, piernas, cuerpo, y después digo hombre, mujer, ahí tengo parte todo. En realidad es fácil, pero aparecen en cualquier parte del texto. Yo puedo estar hablando de los ojos en la primera cláusula y la cara me aparece en la quinta, y bueno, yo tengo que establecer la relación, porque justamente así operan las cadenas isotópicas o las colocaciones, operan a lo largo del texto, es un recorrido semántico en todo el texto. Después tenemos los opuestos, opuestos que pueden ser opuestos, los típicos antónimos, blanco, negro, lindo, feo, oscuro, claro, o pueden ser opuestos en el texto.
Si yo, por ejemplo, vamos a ver dentro de poquito, uno de los primeros textos que vamos a analizar es un texto de Borges, que se llama El cautivo, un cuentito muy chiquitito. En El cautivo aparecen las palabras casa, desierto. Las palabras casa, desierto. En ese texto, casa, desierto, con opuestos. Es como si fuera lo que antes decía sinónimos y cuasi sinónimos, es como si fueran los antónimos y cuasi antónimos. Son todos los opuestos que puedo encontrar en el texto, ya sean antónimos o sean opuestos contextuales. Después la proximidad lo dejo para lo último. Tenemos las series. Las series pueden ser series ordenadas o desordenadas. Una serie ordenada es lunes, martes, etcétera. Lunes, martes, miércoles, jueves. Las series ordenadas son series que están ordenadas en la vida, en la realidad, que ya son así, son listas que están siempre así, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, primero, segundo, tercero, cuarto, enero, febrero, marzo. Esas son series ordenadas. Las series desordenadas es cualquier enumeración. Cualquier enumeración aleatoria. Por ejemplo, si yo digo, mi escuela es amplia, clara, no se me acuerdo más adjetivos. Bueno, amplia, clara, bla, bla, bla. Bueno, esa es una serie desordenada. Es una enumeración cualquiera. Cualquier enumeración es una serie desordenada y si tiene un orden, pero es el orden que ya está establecido por todos, entonces transforma en serie desordenada. O sea, las series básicamente son enumeraciones que tienen un orden preestablecido o no. Y pueden estar adentro del mismo texto, dentro de una misma cláusula, como decía, yo puedo poner esta cláusula en mi escuela es amplia, clara, etcétera, etcétera, o puede ser que el texto esté hablando de la escuela y de características en diferentes cláusulas. Entonces, yo lo que hago es juntarlas y ponerlas dentro del recurso de serie desordenada. Bien. ¿De alguna preguntita? Tampoco. No entiendo de caída. Porque ahora viene lo más lindo, sería en realidad lo que más les va a relatar que de maravilla. Bueno, muy bien. Después tenemos los complementarios. Los complementarios pueden ser verbos complementarios o sustantivos complementarios. Sustantivos complementarios. Si yo digo, por ejemplo, tía, en realidad se da mucho con los parentescos. Mucho. Tía, sobrina. ¿Qué quiere decir complementarios? Que no hay una sin otra. O sea, no se da uno si no se da el otro. Si yo tengo una tía, va a tener una sobrina. Después no la vea, no la visite, nada, bueno, está. Tía, sobrina. Si yo tengo un padre, hay una madre. Si yo tengo un padre, hay un hijo. O sea, todos los parentescos son complementarios. Hay otros sustantivos. Por ejemplo, yo digo vendedor-cliente. Si hay un vendedor, ser vendedor presupone un cliente, aunque el cliente no vaya al negocio. ¿No? Estos son sustantivos complementarios. Y los verbos complementarios, ahí es un problema, porque es siempre donde inventan. Les pongo un ejemplo ahora y les explico: matar, morir. Matar, morir, leer, escribir. Siempre inventan con la sustitución. Yo les digo lo que hacen complementarios, como mal escrito, ahí ustedes sabrán entender, verbos complementarios. Siempre los alumnos inventan sustituciones, esto es un clásico, e inventan verbos complementarios, que son re poquitos en la lengua, entonces no inventen. Los verbos complementarios son verbos que se presuponen, cuando le pasa una cosa, pasa la otra. Matar. Si yo mato, hay alguien que muere.
así. Leer y escribir se consideran complementarios también. Pero no hay tantos verbos complementarios, ¿no? O sea, no busquen, igual los marcan y los vamos viendo y yo les voy diciendo, pero no hay no busquen así como desesperadamente verbos complementarios porque no hay tantos. Yo diría que el verbo complementario y la sustitución se manejan con cuidado porque es el terreno del invento. Y por último tenemos la proximidad semántica. ¿Por qué lo dejé para lo último? Porque dice Halley, si nosotros marcamos todos los recursos del texto, todos, marcamos todas las colocaciones, y resulta que encontramos que hay dos palabras que se conectan, pero ya no tenemos cómo nombrarlas, bueno, eso es proximidad semántica. Es como diciendo, bueno, ya está, marqué todo, hice todo, pero estas tienen una conexión, entonces es proximidad semántica. Por ejemplo, si yo les digo abeja miel, ¿qué recurso hay entre abeja miel? No es referencia, no es sustitución, no es elipsis, no es parte de todo, no es nada, pero evidentemente hay una conexión entre la abeja y la miel. Bueno, ahí le meto proximidad semántica. Ahí pueden meter todo lo que se les antoje, siempre que tenga, por supuesto, una coherencia y que tenga que ver con lo semántico, por supuesto. Estos son todos los recursos de Halley. Como les digo, después les voy a completar este cuadrito más, se los voy a subir. Igual lo tienen de otra manera, pero bueno, a veces los cuadros me ayudan. Si me falta el pizarrón, yo tengo angustia de falta de pizarrón. Me desespera mucho. Preguntas sobre esto, porque ahora vamos a el cierre para que se queden con una imagen maravillosa de esta clase, de lo linda que es la gramática textual. Así que pregunten hasta acá lo que ustedes quieran. Y si no, bueno, cambio la pantallita y vamos al cuadro. Porque nadie me preguntó todavía esto para qué sirve, porque siempre me preguntan esto para qué sirve, para qué sirve, para qué sirve, me hostigan con eso. Entonces, les tengo que decir para qué sirve. Para qué. A ver, algunos, yo siempre digo algo, me voy a ir un poquito, pero, porque si no, a mí me falta, a ver, yo necesito crear como un vínculo en la clase, y con algunas pavadas que digo, lo creo, antes necesito crear ese vínculo también acá, aunque sea virtual. Ustedes, la mayoría están cursando literatura, en literatura 2, después ven a Borges, bueno, Jorge Luis Borges, que es un autor complicado, todo lo que ustedes quieran, pero creo que alguna vez se los conté esto también. Jorge Luis Borges, uno de los temas es muy difícil a cursar a distancia. Sí, porque, a ver, se puede hacer si uno empieza a distancia, con la mentalidad de distancia, o sea, se puede hacer perfectamente. El problema es esto de uno tener la cabeza en la presencialidad, y el cambio no es fácil. O sea, no es nada fácil, yo entiendo, incluso a mí me cuesta mucho ver clases así mirando la pantalla. Es muy, muy desesperante. Sí. Sí, pero viste, al final preferimos viajar y chillar, sí. Extrañamos, hoy yo salí a hacer las compras, había un colectivo y digo, extraño subirme al colectivo, cambiarme, ir a las clases, extraño a los alumnos. A mí, la verdad, esto me recontra angustia, me angustia mucho esta situación por todo, pero también por esto, las clases así no pierden todo, pero bueno, lo tenemos que hacer, no queda otra, así que bueno. Estoy perdiendo todo. Les decía, para retomar, que no sé qué toqué, que no sé nada. Bueno. Uno de los temas de Borges es el instante en el que un hombre descubre para siempre quién es, para qué está en la vida. Yo creo que alguna vez se los comenté, es el Satori, es ese momento que uno le baja y dice, uy, esto tenía que ser yo la vida, esto tenía que hacer, mi camino va por ahí.
Entonces yo digo siempre que con esta materia en algún momento cae el Satori, porque al principio parece esta materia, ¿para qué sirve? ¿Por qué voy a hacer este cuadro? ¿Por qué me tengo que aprender estos recursos? ¿Qué quiere esta mujer de mí? Y en un momento les cae el Satori. En la presencialidad, eh, a veces tardaba más o menos, vamos a ver con la distancia. En algún momento ustedes van a decir, qué útil es esta materia. Es una de las más útiles de la carrera, no porque sea mía, pero es una de las más útiles de la carrera, es la que más van a usar cuando trabajen, se van a acordar de mí todo el tiempo. Les aseguro que los alumnos pasan el tiempo, me escriben y me dicen, ay, cuánta razón tenías en gramática textual, es utilísima. Así que confíen que todo esto que parece una cosa aburridísima, en realidad va a ser utilísima. Bueno, ¿alguna preguntita al cuadro? Si no, paso rápido a lo de las cláusulas, así los dejo angustiados con el cuadro que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta? Yo mientras voy cambiando, ustedes piensen que voy a ver si puedo cambiar el cuadrito este. Ahí está. Muy bien. Sí, esto del extrañamiento, creo que ya no habíamos hablado, pero sí, todo se extraña. Se extraña la relación, todo lo que se genera en las clases no es, es difícil de sustituir. Es difícil de sustituir el cara a cara, bueno, todo. Pero no importa, lo vamos a sustituir y vamos a seguir adelante, no dejemos y no decaigamos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ustedes, como ven, estuve como aprendiendo algunas cositas para marcar, me divierto con estudiar otras cosas. Bueno, separamos en cláusulas. Vimos los recursos de cohesión. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Un cuadro. El cuadro que ustedes tienen acá abajo, dividido en 3 columnas. Ese cuadro tiene una primera columna que se llama relación. Ahí va el nombre del recurso de cohesión. Una segunda columna que dice número de cláusula e ítem del que parte. Y otra columna que dice número de cláusula e ítem con el que se relaciona. Ese cuadro es como nos va a acompañar unas cuantas clases. Muchos lo que hacen es, este cuadro, que igual, a ver, esto es algo muy chiquitito, pero yo les voy a subir una resolución de un textito entero para que ustedes lo vean completo, pero, o sea, ustedes siempre van a tener el cuadro vacío con las 3 columnas. Entonces, yo copié 2 rengloncitos nada más de uno de los textos que vimos. Un joven jardinero persa dice a su príncipe, sálvame, encontré a la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza. Tenemos un texto, yo les doy el texto. Lo separan en cláusulas. Primera, siempre lo separan en cláusulas. Y por eso yo en algún momento les había dicho que no anotaran los números en el texto así nomás, sino que es muy útil bajar las cláusulas una abajo de la otra, porque como los recursos se marcan entre cláusulas, si yo las tengo una abajo de la otra, me es mucho más claro hacer el cuadro después. Entonces, tienen el texto, lo dividen en cláusulas y tienen ustedes ahí a un costadito algunos tips. Anotar los recursos en orden, o sea, nosotros vamos a ir leyendo las cláusulas y encontrando todos los recursos que hay y volcarlos en el texto. Entonces, anotamos los recursos, los volcamos en el texto y recordamos siempre que los recursos establecen relaciones entre cláusulas, salvo las colocaciones. Entonces, acá es un trabajo de una atención bárbara. Al principio uno no encuentra nada, se desespera. Pasa que al principio uno hace una lectura, encuentra 2 recursos, después vuelve a leer, encontró 5 y los quedan desordenados. No importa que queden desordenados, porque yo después les voy a ir subiendo todas resoluciones ordenadas de los textos. Entonces ustedes
con cada texto van a poder aprender más y lo van a hacer ya después con una atención impresionante. Esto ayuda mucho a saca la tristeza, la angustia, es un gran ejercicio contra el Alzheimer, es una maravilla, les va a encantar, se van a recopar con esto. Tienen entonces un cuadro de 3 columnas, tienen las cláusulas, empiezan a leer. En las primeras cláusulas es probable que no haya nada. ¿Por qué? Porque no tengo con qué establecer relaciones. Entonces, tengo un joven jardinero persa dice a su príncipe, no tengo nada todavía, sálvame. Y entonces ahí aparece el primer recurso. En ese me, le tuve que agregar un acento trucho, una tilde trucho que me había olvidado. Sálvame. El me remite al jardinero, porque es él. Entonces, pongo referencia anafórica, que es el nombre del recurso. Número de cláusula, es la cláusula donde apareció el recurso, que es la 2. Anoto el ítem del que se parte, o sea, la palabra. En este caso es sálvame, la copio la palabra y destaco el me para que se note que ese es el pronombre del que estoy partiendo. Y en la última columna pongo con qué cláusula se conecta, en este caso se conecta, perdón, ahí me equivoqué, no es príncipe, es jardinero, perdón, eso después se lo voy a arreglar bien. Entonces, referencia anafórica, sálvame, conecta con la cláusula 1, que es jardinero. Perdón, ahora me doy cuenta que está mal, lo voy a corregir. Después sigo leyendo. Encontré a la muerte esta mañana. No tengo nada. Me hizo un gesto de amenaza. También, referencia anafórica. Este recurso lo encontré en la cláusula 4. Parte del me es el pronombre y me conecta con la cláusula 1, que es el joven jardinero. Entonces yo, cuando termino de hacer todo el análisis, voy a tener un cuadrito con todos los recursos de cohesión puestos en el cuadro. Y abajo de todo voy a hacer las colocaciones. Yo por eso ahora, después les voy a subir un cuadro con un texto analizado completo. Pero lo que les quería explicar ahora es cómo funciona este cuadro, que es un cuadro de recursos de cohesión. ¿Entienden esto? Bueno, muy bien, son súper sabios y entendieron muy bien. ¿Para qué sirve? Ustedes me dirán, los correctores me van a decir, pero yo cuando corrijo, voy a corregir una novela de 780 páginas y voy a hacer estos cuadros de recursos de cohesión. No. La idea es que después de hacer 5, 6, 10 de estos cuadros, que son los que vamos a hacer, se nos quedan incorporados los recursos de cohesión. Y les aseguro, sí, podemos estar, después les digo que se copan, hasta la gente los hace solos, es bárbaro para el colectivo, para la semana, para estos días de cuarentena, estos cuadros les van a salvar la vida, pero estoy seguro. Y como les decía, después no los hacemos, después aprendemos tan bien, porque esos cuadros lo que hacen es fijarnos los recursos de cohesión. Y después cuando vamos a corregir, los vemos al toque. Y nos vamos a dar cuenta si la persona no los usó, si los usó mal, y si los vamos a corregir. Y como redactores lo vamos a tener tan incorporado a partir de estos cuadros, que cuando escribamos no va a haber manera de que no los tengamos presentes. Y va a mejorar la escritura de todos y de todos. Vamos a escribir mejor con esto, vamos a comunicarnos mejor, nuestros textos van a quedar más fluidos. Es una maravilla. Yo creo que esta materia pueden dejar las otras y quedarse con esta sola que alcanza. Bueno, ¿qué les parece? Está bueno, no me digan que no. ¿Alguna pregunta? No. A mí, el otro día di la videoconferencia para el primer año, pero como recién las conozco, no pude, pues fui muy seria, no me pude hacer la payasa. Ahora me aprovecho
porque necesito esta cosa de la actuación en la clase, porque si no me voy a marchitar. Pero bueno, sí, ayuda. Lo que podemos hacer ahora es practicar un par de textos, si uno necesita la cara y el contacto. Vamos a practicar algunos textos y después, en todo caso, vamos a otra videoconferencia para dudas, etcétera. Pero vamos a ir tratando de analizar. Piensen que, como les digo, ya se los dije, como esta materia tenía 2 veces por semana, no saben la cantidad de práctica que teníamos. Por eso les digo que sí o sí aprenden los recursos de cohesión. No hay alumno y alumna que no los termine aprendiendo. Pero se lo saben de memoria y se los acuerdan para toda la vida. Como una cosa, uno está hasta, no sé, cuando estén en el cajón a punto de morirse, lo último que dicen es elipsis y ahí ya vamos a. No es un chiste. Bueno, ¿alguna preguntita más? O lo que quieran comentar, alguna duda de algo, de la, no sé, del funcionamiento de todo esto, de otra materia, no sé, si tienen alguna duda, algo, Bueno, todos, a ver, porque yo por supuesto no tengo como, no me acuerdo todos los nombres, pero estoy viendo si eran todos, no hay alumnos nuevos, ¿no? O sí, hay algunos de otros años. No, son todos los que estaban. O estoy viendo. Sí, creo que eran los mismos. Bueno, chicas, son todas chicas. A ver. Bueno, no sé si algún chico. A ver. No, son todos. Bueno, ¿los varones no están? ¿O saben si siguen los varones? Bueno, no sé. Por ahí no pudieron conectarse. Bueno, traten de no dejar. Vamos a apostar a que. ¿Cómo no se podía? ¿Y cómo entraron entonces? Si se supone que estaba pensada para los dos juntos, porque es la misma maestría. Ah, bueno, menos mal. Bueno, no sé, sí, falló todo eso de toda la organización. Si hubiera sido por Adriana Pérez, que para gente de la noche no nos conoce, la profe de sintaxis de la mañana, que si no hubiera sido por ella no hubiera podido entrar, así que voy a quejarme. Bueno, cualquier cosa me escriben, ahora voy a mejorar esos cuadritos, se los voy a subir y voy a ver si analizo un textito y se los paso analizados y les digo cuál va a ser la tarea para que ya empiecen a trabajar. ¿Sí? Así que bueno, gracias a ustedes y no abandonen, tengamos fuerza que esto va a terminar en algún momento. ¿Sí? Bueno, se supone que va a terminar, esperemos. Les mando un beso, bueno, muchas gracias, de verdad, a mí también me hace bien esto, así que gracias, muchas gracias. Chao, besos para todos.